Amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en esta preciosa hora. Estamos bien contentos porque vamos a dedicar este momento para meditar en la palabra de Dios. Esta palabra que trae confianza, que trae fe, que trae muchas promesas muy bonitas para nuestras vidas. Amén. Así que vamos a hacer una oración para dar inicio, para que sea el Señor el que abra nuestro entendimiento para que podamos entender su palabra en este momento. Amén. Así que le invito, si puede hacer una oración juntamente conmigo en este momento, y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de poder estudiar y meditar en tu palabra. Gracias, Padre mío, por cada uno, mi Dios, de los que van a ser parte también de esta transmisión. Que todos nos gocemos en esta hora y que seamos edificados y fortalecidos en la fe, en el conocimiento de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Dios, en esta hora. A tu nombre sea la honra y la gloria siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a estar estudiando en esta hermosa hora en el libro de Proverbios, y le voy a invitar a que vayamos al capítulo 3. Y vamos a estar leyendo unos versículos en la cual vamos a basar la enseñanza de esta preciosa hora. Proverbios capítulo 3. Vamos a estar leyendo del verso 5 al verso 8. Ahí lo puede buscar en su Biblia, lo puede mantener abierto. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios en este hermoso momento. Amén. Quiero leerles este pasaje, estos 4 versículos. Si lo tiene ahí, pues puede leer juntamente conmigo. Proverbios 3, verso 5, verso 6, verso 7 y verso 8. Amén. Dice la palabra de Dios como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Aquí tenemos un hermoso proverbio, hermano, que nos exhorta a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Le he puesto por tema a esta enseñanza, hermanos, la bendición de Dios sobre los que le buscan. La bendición que está sobre aquellos que buscan a Dios. Y vamos a empezar, hermanos, en estos versículos, hermanos, de este libro de Proverbio, que nos va a traer una enseñanza de cómo es nuestro caminar en Dios. Vamos a estar viendo algunos aspectos, algunos detalles. Me gustaría abarcar los 4 versículos en esta hermosa hora. Si los podemos abarcar sería magnífico, y si no, pues vamos a llegar a donde podamos, pero vamos a analizar bien la escritura en este momento. Vamos a tratar la manera de meditar lo más que podamos en cada parte de estos versículos, porque hay una riqueza muy grande de sabiduría espiritual para nuestras vidas que nos va a ayudar para poder entender mejor nuestra vida, nuestro caminar ahora como cristianos. Amén. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios en todo momento. Esta es una frase que la escuchamos siempre, la escuchamos en los púlpitos, la escuchamos siempre en las alabanzas, la escuchamos en la predicación, ¿verdad? La escuchamos cuando estamos hablando con otras personas, y siempre dicen hay que confiar en Dios, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de esto. En cierto momento, esta es una anécdota, en cierto momento llega un niño donde su papá y le dice: papá, te tengo una pregunta. Y el papá le dice: sí, hijo, dime qué quieres saber. Y el niño le pregunta al papá: ¿es Satanás más fuerte que tú? Y el padre pues no lo pensó 2 veces y le dice a su hijo: sí, él es más fuerte que yo. Entonces el hijo pues le hace una segunda pregunta y le dice: ¿es Satanás más fuerte que yo? Y el padre pues sin pensarlo 2 veces le responde una vez más y le dice: sí, él es más fuerte que tú. Entonces el niño se quedó pensando y le dice al papá: te voy a hacer una última pregunta.
Entonces el papá le dice, sí, dímela. ¿Es Satanás más fuerte que Jesús? Y el padre pues tampoco lo pensó 2 veces en esta ocasión y le dice, no, Jesús es más fuerte que Satanás. Entonces el niño sonriendo respondió, ahora ya no le tengo temor a Satanás. Esta anécdota, hermano, nos da a conocer a nosotros en quién está puesta nuestra confianza. Este niño sabía de que si su confianza estaba puesta en Jesús, Jesús lo iba a ayudar a él y que él no tenía que tener temor al enemigo. Entonces, nosotros, nuestra vida, ¿en quién está puesta nuestra confianza? Una cosa es decir, yo confío en Dios, pero otra cosa es vivir en esa confianza. Y eso es lo que vamos a estar viendo acá en este momento, en este capítulo 3 del libro de Proverbios, hermanos. Vamos a empezar con el primer versículo, hermanos, y nos vamos a ir al verso 5. Y vamos a hablar, hermano, aquí de que si confiamos en Dios o confiamos en nosotros mismos. Vamos acá en el verso 5, vamos a meditar en esto. ¿En quién confiamos nosotros? ¿Confiamos en Dios verdaderamente así como nuestras palabras lo expresan diariamente? Yo confío en Dios, Dios me va a ayudar a salir adelante de esto. No, Dios me va a ayudar en esto. Dios me va a ayudar, me va a dar la victoria, me va a dar el milagro. ¿Verdad? Lo confesamos con nuestros labios día a día. Pero en realidad, ¿confiamos nosotros en Dios o confiamos nosotros en nuestras propias fuerzas? Esto es algo en lo cual la palabra de Dios nos va a determinar a nosotros si en verdad nosotros estamos confiando en Dios o no estamos confiando en Dios. Veamos en esto. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Así empieza el verso 5, hermanos, del capítulo 3 de Proverbios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Cuando hablamos aquí, hermanos, de fiarnos de nuestro Dios, de fiarnos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos estamos refiriendo, hermanos, no solamente a una comprensión de quién es Dios, sino a la confianza que nosotros tenemos que mantener a diario en Dios. Porque la mayoría de personas que son cristianas, que creen en Dios, tienen una comprensión de lo que es Dios, ¿verdad? ¿Y qué es una comprensión de lo que es Dios? Bueno, yo creo que Dios creó los cielos y la tierra, yo creo que Dios me creó a mí, Dios es el que nos bendice cada día. Esa es una comprensión de quién es Dios, saber, ¿verdad?, quién es Dios. Pero ahora la pregunta es, no es solamente comprender, tener una comprensión de quién es Dios, sino de confiar en Él, vivir confiando en Él. Prácticamente podemos decir, dependemos de Él, así como el niño recién nacido, ¿verdad?, depende de sus padres para poder subsistir, para poder salir hacia adelante. El niño no puede comer por sí mismo, no puede hacer sus necesidades por sí mismo, depende de sus padres. El niño tiene una total dependencia, una total confianza de sus padres, porque ellos son los que le atienden y le dan todo lo que ellos necesitan. Ahora, nuestra confianza en Dios tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Pensamos en el día de mañana, confiamos en Dios de que Él es el que nos va a ayudar y nos va a proveer de las cosas que nosotros necesitamos. La palabra de Dios lo dice. Antes de que nosotros le pidamos a Dios, Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Aún la palabra no está en nuestros labios y Dios ya las conoce. ¿Por qué? Porque Él nos ama, Él nos cuida. Él está con nosotros todos los días. Entonces nuestra confianza en Dios es real, es pura, es verdadera, porque es algo que sí existe. Si ponemos nuestra confianza en Dios, podemos tener la total seguridad de que Él es el que nos va a proteger las 24 horas de cada día. O sea, no por comprensión, sino, hermanos,
porque vivamos en completa confianza en Dios. Cuando viene la situación difícil, hermano, no vamos a correr al ser humano, no vamos a correr, ¿verdad?, al norte, al sur, al este o al oeste, tratando la manera de buscar la solución a nuestros problemas. Y ya de último, cuando ya no hayamos qué hacer, entonces venimos y le decimos a Dios: Dios, solamente tú me puedes ayudar en esto. Vea qué gran diferencia hay. Ahora, pero si nosotros, cuando viene la situación difícil, lo primero es ver al cielo y decir: Dios, tú eres mi ayudador y tú me vas a ayudar a salir adelante, a salir de esto. Guíame, dame la sabiduría, dame la inteligencia para poder tomar las decisiones indicadas, necesarias para yo poder salir de esta situación. Y si es algo pues que no se va a ir, pues ayúdame a tener paciencia y confianza para seguir caminando en ti y no descuidar mi servicio, mi búsqueda delante de ti. Porque cuando hablamos de confiar en Dios, hermanos, estamos hablando de que permanecemos en Él, de que continuamos con Él, no de que nos apartamos de Él, sino que continuamos con Él. Acá en Proverbios 3:5 empieza diciendo: fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando hablamos de fiarnos, hermanos, estamos hablando acerca de confiar, de poner nuestra confianza, hermanos. Vea, ¿qué significa fiar, hermanos? Fiar significa, hermanos, que es lo que se aconseja cuando alguien tiene dudas de hablar algo con otra persona y se le dice: fíate de esa persona. Cuando alguien le dice: no, tú puedes fiarte de esa persona, puedes hablar tus dudas, lo que tú quieres saber, háblalo con esa persona, porque esa persona es una persona en la cual tú puedes confiar y esa persona no te va a defraudar. A veces nosotros tenemos amistades, personas cercanas que llenan estos requisitos, que podemos confiar en ellos, podemos contarle nuestras cosas, nuestras dudas, que sabemos que son personas íntegras, que no van a correr a contárselo a medio mundo. ¿Por qué? Porque son personas con ética y son personas que tienen el verdadero amor de Dios, que saben de que si van a contar las cosas van a dañar otra vida. Entonces ellos, como tienen el amor y la sabiduría de Dios, aconsejan acorde a la palabra de Dios y se guardan lo que han escuchado. Es una persona a la cual se puede fiar, se puede confiar. Pero acá el proverbista no se está refiriendo a que nos fiemos de una persona terrenal, sino que nos fiemos del Señor, de nuestro Dios, aquel que en ningún momento va a querer algo malo para nuestra vida. En ningún momento. La palabra dice: porque pensamientos de bien son los que yo tengo para vosotros. Pero también Dios lo dejó establecido en su palabra, en la ley. Si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando le dice al pueblo de Israel: si obedecen van a ser bendecidos, pero si desobedecen ustedes mismos van a atraer también los castigos a su vida. Aunque eso pasó en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, aún ahora en la actualidad, ahora que estamos en el tiempo de la gracia, también podemos decir: lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Sembramos bien, vamos a cosechar bien el día de mañana, pero si sembramos el mal el día de hoy, vamos a cosechar el mal el día de mañana. Es un principio, es una ley que no cambia, hermanos, amén, porque cada quien recibe lo que se merece. Lo que sembró va a cosechar el día de mañana. Pero acá, hermano, nos está diciendo la palabra de Dios que tenemos que fiarnos de Dios de todo nuestro corazón. Y cuando hablamos de poner todo nuestro corazón en Dios, entonces ahí llegamos al punto de que podemos decir: nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios, porque nuestro corazón ya está puesto en las manos de Dios y ahora sabemos de que Él es el que nos va a guiar a lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. En el Salmo 37, verso 5, acá encontramos al salmista David hablando algo también acerca de esto. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Mire, podemos dividir en tres partes este versículo. En primer lugar empieza diciendo acá el salmista David: encomienda a Jehová tu camino, ¿verdad? O sea, prácticamente está diciendo: caminemos delante de la voluntad de Dios. Mire, el primer punto: caminemos en la voluntad de Dios. Segundo,
confía en Él. Amén. O sea, no podemos confiar en Dios si no hemos decidido querer caminar con Dios. O sea, hay una gran diferencia en esto. A la luz de la palabra de Dios, todo aquel que no le sirve a Dios, que no anda en los caminos de Dios, su confianza no es plena, no es completa en Dios. Es una confianza de que solamente cuando ya no hay nadie que le pueda ayudar, entonces recorre a Dios. Y Dios, como es misericordioso, pues Él siempre ayuda, ¿verdad? Pero a los que caminan en su voluntad, a los que le buscan, a los que le sirven, ellos tienen su confianza puesta en Dios. Pueden decir, yo confío en Dios. ¿Por qué? Porque estoy caminando en Dios. Mire, es que todo esto acá, hermanos, tiene veracidad. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, la fe sin obras es muerta. Entonces nuestra fe es, por decirlo así, creemos en Dios y confiamos en Dios. Pero ¿dónde están nuestras obras? No queremos buscar de Dios, no queremos servir a Dios, no queremos congregarnos, ¿verdad? No queremos, ¿verdad? Sacrificar este cuerpo físico para servir al Señor, para buscarle. Entonces, si nosotros no obramos para que nuestra fe tenga poder en nuestra vida, entonces nuestra confianza, no vamos a poder fiarnos de nuestro Dios completamente. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, cuando nuestras obras no van de la mano con nuestra fe? ¿Qué es lo que pasa? Cuando vienen los momentos difíciles, pensamos de que Dios tiene la obligación de ayudarnos a nosotros, aunque nosotros no le estemos sirviendo. Y cuando Dios no nos ayuda, empezamos a renegar en contra de Dios. Y empiezan muchos a tomar represalias en contra de Dios. Ya no oro, ya no leo la Biblia, ya no voy a la iglesia porque Dios no me ayudó en este momento. Cuando lo que se tiene que hacer es un autoexamen y decirle, Señor, perdóname, yo sé que no estoy caminando en tu voluntad, no me he esforzado, no me he sacrificado para que mi fe crezca. Acá el salmista está diciendo, encomienda a Jehová tu camino. Por eso siempre se predica, ven al Señor, entrégate al Señor, camina en los caminos del Señor. Congrégate, búscale, sírvele de todo tu corazón, porque eso va a ayudar para que tu fe y tu confianza en Dios sea más fuerte cada día. Pero acá termina diciendo algo más el salmista David, aparte de encaminar, de encomendar a Jehová nuestro camino, y después dice, y confía en Él, y termina diciendo, y Él hará. O sea, Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios hará, Dios hará, pero hay un proceso, tenemos que caminar con Él y en ese proceso de caminar con Él, entonces vamos a aprender a confiar en Dios. Y entonces cuando ya confiamos en Dios, porque estamos permaneciendo en Él, dice, y Dios hará. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a hacer lo que nosotros necesitamos. San Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y también nos dice la Escritura, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él, es necesario que crea, o sea, que confíe, que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios recompensa, Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de aquellos que confían en Él. Dios no abandona a aquellos que le han puesto su temor, su corazón en su voluntad. Entonces acá el salmista David nos dice bien claramente, ¿verdad?, cómo es el proceso para poder confiar en Dios y esperar las respuestas de Dios en nuestra vida. Antes de pedirle algo a Dios, analicemos cómo está nuestra vida, si estamos buscándole, si estamos sirviéndole, si estamos congregándonos, si hemos estado renegando por las cosas que nos han estado pasando. Tenemos que ser humildes siempre cuando venimos delante de la presencia de Dios, reconocer nuestra condición y decirle, Señor, si te he fallado, perdóname. Señor, no me he podido congregar mucho, perdóname. Señor, ayúdame a esforzarme y sacrificarme más. ¿Por qué? Porque llegamos cansados de trabajar y a veces este cuerpo no quiere ir a la iglesia y es más fácil quedarse en la casa, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un sacrificio por demostrarle a Dios
que nuestra confianza está en Él. Recuerde, nuestra confianza no tenemos que demostrársela a los que nos rodean, sino a Dios. Cuando nos esforzamos y nos sacrificamos, le estamos demostrando a Dios que en verdad nosotros creemos en Él. Yo voy a la iglesia, ¿por qué? Porque yo creo en Dios, yo confío en Dios, ¿verdad? Y esto llena mi alma, llena mi corazón de estar en la casa de Dios buscándole. A veces mi cuerpo no va a querer porque va a estar cansado, va a sentir algún malestar, algún dolor. Pero con todo eso, ¿verdad? El esfuerzo y el sacrificio, hermanos, porque es Dios el que pone tanto el querer como el hacer en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. No va a ser fácil buscar a Dios. Tenemos que esforzarnos. Y otras veces tenemos que sacrificarnos, hermanos. Porque Dios honra a los que le honran. Pero si nosotros no le honramos, hermanos, si solamente somos creyentes de palabra, hermanos, ¿cómo vamos a estar honrando a Dios? No podemos honrar a Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos va a honrar a nosotros? Entonces tenemos, hermano, que a la par de la fe tienen que ir nuestras obras, que demuestren, hermano, lo que en verdad nosotros ahora somos en el Señor, que ahora somos cristianos, que le servimos, hermano, y vamos hacia adelante. Ahora vemos otro ejemplo acá, hermanos, Primera de Pedro 5:7. Acá el apóstol Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad. ¿Y qué es ansiedad, hermanos? Es un sentimiento de miedo, temor o inquietud en nuestra vida. Eso es una ansiedad, un sentimiento de miedo, temor o inquietud que está dentro de nosotros, que no nos deja tener paz. ¿Y qué nos dice acá el apóstol Pedro? Que ese temor, ese miedo, ¿verdad? Esa ansiedad, nosotros la echemos delante de Dios. ¿Y qué significa eso? Cuando la echamos delante de Dios, estamos confiando de que Él es el que nos ayuda y nos va a dar lo que necesitamos para poder seguir hacia adelante, porque Él tiene el poder para liberarnos de todos esos sentimientos de miedo que vienen a nuestra vida. ¿Y cuáles son algunos de esos sentimientos? Sentimientos de temor al día de mañana. ¿Será que voy a tener trabajo el día de mañana? ¿Será que voy a tener salud el día de mañana? ¿Y será que voy a tener para esto? ¿Voy a tener para lo otro? No, todo eso tenemos que ponerlo en las manos de Dios y decirle, Señor, si tú me permites el día de mañana, tú vas a tener cuidado de mi vida. En varias ocasiones le voy a decir algo. Yo viajaba a la iglesia alrededor de 30 minutos en carro. Y en varias ocasiones solo tenía la gasolina en el carro para llegar a la iglesia. Pero no tenía la gasolina para regresar una vez más a mi casa. Pero ¿sabe algo? Yo iba a la iglesia, yo adoraba, le cantaba al Señor, escuchaba la palabra y yo me gozaba delante de Él. Y yo le decía, Señor, yo en ti confío porque tú eres mi ayudador y eres mi guardador. Y hasta el día de hoy tú me has guardado y me has ayudado. Quizás no tengo gasolina para regresar a mi casa, tengo que manejar 30, quizás 40 minutos para regresar esta noche a mi casa y no tengo gasolina en el carro, pero yo confío en ti, yo descanso en ti porque tú eres mi Dios y yo te sirvo a ti, ¿verdad? No eres una confianza de que yo te doy y tú me das, no, le servimos a Dios por amor. Y ¿sabe algo? Siempre algo pasaba después de cada culto, hermanos, y alguien venía, hermanos, y al final terminaba echándole gasolina al carro para yo poder terminar, para yo poder llegar a la casa. Dígame algo, nunca vamos a ser avergonzados cuando trabajamos en la obra de Dios, cuando lo hacemos de corazón y en honestidad. Nunca seremos avergonzados. El diablo dice, mira, te va a ir mal, te van a avergonzar, no hagas nada para Dios, te vas a quedar solo al final, mira, nadie te va a ayudar, los que están contigo ahorita después te van a abandonar. Mira, hermanos, esas son voces del enemigo. El que nos va a respaldar a nosotros en todo lo que hacemos para la obra de Dios, hermano, en todo lo que hacemos para nuestro caminar en Dios, para poder confiar en Dios, hermano, ¿sabe qué? Nosotros dependemos de Dios y confiamos en Dios. Eso es la fe.
Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es confianza en Dios, hermanos. Muchos dicen, cuando yo tenga un carro voy a ir a la iglesia. Pero ahora todavía no puede ir a la iglesia, aunque hay una camioneta que lo puede llevar a la iglesia, aunque hay algún hermano que le ofrece, mira, yo lo voy a llevar a la iglesia. No van. Entonces, ¿cómo van a ir a la iglesia cuando tengan un carro? Si ahora, pudiendo ir de diferentes maneras, no van. Entonces, ¿cómo van a ir el día de mañana? Muchos dicen, cuando yo tenga voy a hacer. Es mentira, es mentira. Si no hacemos con lo poquito que tenemos en el presente, es mentira que el día de mañana vamos a hacer más cuando tengamos más nombre. No nos engañemos a nosotros mismos. La palabra dice, Dios no puede ser burlado. Muchos esperan a tener bastante para un día hacer algo. No. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, dice la palabra de Dios. Si en lo poco que nosotros tenemos en nuestra mano el día de ahora, nosotros no lo sabemos valorar, el día de mañana Dios no nos va a dar más. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros ahora en el presente que podemos usar para caminar en su voluntad, para servirle, para adorarle? Uno de ellos es la salud. No podemos esperar el día de mañana cuando vengan las enfermedades para buscar a Dios. Imagínense, no, aprovechemos la salud, aprovechemos nuestra juventud para poder servir al Señor y Él nos va a ayudar. Acá el apóstol Pedro dice que echemos nuestra ansiedad delante de Él. ¿Por qué? Dice, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pedro está diciendo, tengan confianza en Dios. Imagino que cuando Pedro estaba diciendo estas palabras se le venía a la mente cuando él estaba allá en el mar de Galilea, cuando vio a Jesús que venía en medio de la tormenta caminando en el mar, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dice, ven Pedro, y Pedro empezó a caminar sobre el agua, confiando en Dios, poniendo su mirada en Cristo. Él caminó sobre las aguas, pero vino un momento en que él puso más su mirada alrededor en la tempestad y empezó a hundirse. Pero aun cuando se estaba hundiendo le dice, Señor, sálvame, y llegó el Señor, le extiende la mano y lo saca. La confianza en Dios. Por eso dice acá el apóstol que echemos nuestra ansiedad en Dios, porque Él va a tener cuidado de nuestras vidas, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que aún las aves del campo, que no siembran ni ciegan, hermanos, aleluya. Esto está en Mateo 6:26. Dice que el Señor las sustenta, el Señor las guarda y las protege, hermanos. Mira qué bendición. O sea, nuestra confianza en Dios tiene que estar en Él siempre, hermanos. Pasemos a la segunda parte, hermanos, del versículo 5, hermanos. El tiempo avanza, hermanos, pero como le dije al principio, vamos a detenernos y vamos a hablar, hermanos, aleluya. Si podemos cubrir los 4 versículos, los vamos a cubrir, hermano. Y si no los podemos cubrir, vamos a llegar hasta donde podamos. Pero vamos a meditar detenidamente en la palabra de Dios en este momento, hermanos, para que nos ayude a edificarnos, hermanos, en el Señor. Dice la segunda parte del verso 5, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 5, ahí de Proverbios capítulo 3, verso 5. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es prudencia, hermanos? Prudencia es saber distinguir, hermanos, saber discernir lo que está bien de lo que está mal. Eso es de ser prudente, saber discernir. Saber decir, bueno, esto está malo, esto es bueno. ¿Qué es lo que yo voy a seguir? Lo que es bueno, lo que es correcto, lo que yo tengo que seguir. Y lo que es malo, no lo voy a seguir. Eso es saber discernir. Eso es ser una persona prudente. Una persona que se le dice, por favor, hermano, no vaya a pasar por el fuego porque se va a quemar. Pero el hermano, como es orgulloso, no, yo me las puedo, a mí no me pasa nada, y va y pasa sobre el fuego y termina quemándose. Es una persona orgullosa, es una persona imprudente que no recibe consejo. Y nosotros los seres humanos muchas veces somos personas imprudentes. ¿Sabe por qué? Porque se nos está enseñando el consejo de la palabra de Dios y se nos está diciendo
qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Pero muchas veces el ser humano viene e ignora el consejo de la palabra de Dios y termina haciendo lo que ellos quieren hacer. ¿Y cuál es el resultado al final? Si seguimos la palabra de Dios nos va a ir bien, pero si seguimos nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia, nos va a ir mal. Todo camino que al hombre le parece recto es camino de muerte, dice la Escritura. Porque por muy bien que nosotros queramos pensar en esta vida, ¿sabe algo? No vamos a poder alcanzarlo. ¿Por qué? Porque no está en nosotros. Pero si nosotros confiamos en Dios, le reconocemos a Él, hermano, y ponemos nuestra prudencia en Él, Dios nos va a ayudar a ser sabios para poder escoger, hermano, lo que es correcto. Mira aquí, hermano, prudencia, saber discernir y distinguir de lo que es bueno y lo que es malo. Esto se le llama libre albedrío, libertad para poder escoger. Mira, hermano, Dios le dio al ser humano este libre albedrío, este privilegio que no lo tienen los ángeles ni lo tienen los animales. Saber escoger, saber analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que más me conviene? El libre albedrío, hermanos. Miren, los animales, hermanos, ellos no tienen libre albedrío. Ellos no tienen razonamiento. Ellos solo actúan por instinto. A veces los animales corren y saltan y hasta se pueden matar cuando caigan. Pero ellos no están pensando, no están analizando lo que les va a ir mal. ¿Por qué? Porque solo actúan por un instinto. Ahora, los ángeles del cielo, hermano, ellos quisieran estar en nuestra posición y adorar y servir al Señor desde acá a la tierra, hermano, en un cuerpo como el que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Mire qué bendición, hermano. A mí nadie me está obligando a servirle al Señor o predicar su palabra. No, yo de agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, ahora yo le sirvo a Él y vivo para Él y quiero predicar su palabra para que muchos comprendan y entiendan el camino verdadero para llegar al cielo, que es Jesucristo, hermanos. Entonces, ese libre albedrío, hermanos, tenemos que saber utilizarlo correctamente para que no nos vaya mal, para que escojamos esa eternidad gloriosa allá con Cristo Jesús en el reino de los cielos, hermanos. Amén. Proverbios 14:15 nos dice la palabra: el simple todo lo cree. Detengámonos ahí. Miren lo que dice aquí el proverbista, hermanos. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree. El simple todo lo cree. Me recuerdo cuando yo estaba niño, a la vuelta de la casa habían unos hermanos que asistían a otra congregación, no a la de nosotros, a otra congregación. Y esta hermana hacía actividad para niños los domingos en la tarde. Y todos los niños, hermanos, de alrededor llegaban, niños no cristianos, y nos daban enseñanza, nos daban algo de comer, y era una abundancia de niños. Y recuerdo que una vez llegué a la casa y le digo a mi papá: vea, estoy contento porque ya estamos aprendiendo la palabra de Dios y comparto con más niños. Y mi papá me dice: bueno, ya después se lo van a llevar para la iglesia de ellos, me dice. Entonces yo me quedé analizando eso. Y cuando llegó el próximo domingo, yo no fui a esa reunión, porque yo decía: yo no quiero irme para otra iglesia, yo tengo mi iglesia. Y mi papá me dice: ¿no vas a ir a la reunión de niños? Y le digo: no, porque yo no me quiero cambiar de iglesia. Entonces me dice mi papá: ustedes todos se lo creen. Y yo me quedé analizando y dije yo: tiene razón. Yo no puedo creer todo lo que todo el mundo me diga. Yo tengo que aprender a analizar, a saber distinguir en lo que es correcto y lo que no es correcto para mi vida. Porque si yo no aprendo a decidir por mí mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Otras personas van a decidir por mí. Mira, hermano, hermana, amigo y amiga, ustedes tienen todo el derecho y el privilegio dado por Dios para que ustedes puedan decidir por ustedes mismos lo que les conviene y lo que es bueno para sus vidas. Si otras personas alrededor le aconsejan en bien, gloria a Dios, agarren ese consejo, síganlo. Pero si otras personas vienen y les aconsejan para mal, ustedes digan: no, esa persona está mal, como yo lo voy a seguir el consejo a él. No,
O que le digan, no, andate por aquí porque aquí te va a ir bien. Y nosotros analizamos, no, ese camino es camino de mal. ¿Cómo yo voy a seguir por ese camino? Nosotros tenemos ese derecho y privilegio de parte de Dios para saber escoger el camino correcto, hermanos. ¿Y cómo nosotros vamos a saber el camino correcto? A través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Cuando yo le entregué mi corazón al Señor, cuando me convertí a Cristo Jesús, fue una decisión que yo tomé. No le pregunté a nadie opinión de qué opinaban si yo me entregaba a Cristo y le servía. A nadie le pregunté porque fue una decisión personal, mía, propia. Porque mi caminar en el Señor no iba a depender de la opinión de otras personas, sino de la convicción que había nacido en mi corazón a través de la palabra de Dios. Y hasta el día de ahora, si alguien me aconseja acorde a la palabra de Dios, yo digo amén, gloria a Dios, yo sigo ese consejo porque viene de Dios. Pero si alguien viene y me empieza a decir cosas que están fuera de la voluntad de Dios, yo lo voy a desechar. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado ese privilegio, ese derecho para poder escoger. La palabra es clara y dice: en el mundo, en esta vida, hay dos caminos. Uno ancho, espacioso, que lleva a la perdición, y uno angosto, que pocos son los que entran, pero lleva a la vida eterna, ¿verdad? ¿Y quién es el que decide en qué camino quiere caminar? Somos nosotros. Somos nosotros. Si alguien nos aconseja para entrar en el camino angosto, que es Cristo, y vivir y servir para Él, digamos, gloria a Dios, ese consejo hay que seguirlo. Pero si alguien dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Mejor disfruta tu vida, disfruta la familia, disfruta la fiesta, disfruta esto y esto y esto. Y nunca le vas a dedicar tiempo a Dios. ¿Sabes algo? Estás poniendo en peligro tu alma, tu eternidad. La palabra de Dios dice: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Lo que es de Dios es el tiempo de Dios. Cuando es tiempo de ir a la casa del Señor, es tiempo de ir a la casa del Señor. No estemos pensando, ¿qué voy a hacer el día de culto? ¿Será que voy al culto o voy a la fiesta o voy a otro lugar o hago un viaje? Procuremos, hermanos, que lo que es para Dios, lo que le pertenece a Dios, se lo debemos a Dios, hermanos. Y eso nosotros lo decidimos. No dejemos que otras personas decidan por nuestra vida qué es lo que vamos a hacer durante la semana. Nosotros tenemos que estipular y decir: no, tal día yo voy a estar en la casa del Señor y ese día yo no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios y he puesto mi caminar en Jehová. Entonces nuestra confianza tiene fuerza, tiene poder, tiene valor, y es ahí donde Dios se va a glorificar en nuestra vida. El simple todo lo puede, dice acá el proverbista, mas el avisado, el prudente, mira bien sus pasos, dice aquí la palabra de Dios. Mira bien sus pasos. El prudente, el avisado, mira bien sus pasos. Mira dónde va a caminar, porque no quiere caerse, no quiere tropezarse, no quiere golpearse en la vida. La mayor parte del fracaso del ser humano en esta vida, ¿sabe por qué viene? Por dejarse guiar por amistades que no le traen buenos consejos. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el consejo de la palabra del Señor, nos va a ir bien en esta vida. Así le dijo Dios a Josué. Josué capítulo 1. Dijo: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y también le dice: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que está escrito, y entonces te irá bien en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque el consejo de la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a confiar, a vivir en Dios y a la vida eterna a través de Cristo Jesús. Miren, hermanos, caminar en el Señor es una bendición muy grande, y no podemos, hermanos, nosotros darnos el lujo de decir que confiamos en Dios solamente de palabra, pero en nuestras obras, en nuestras actitudes, nosotros no le demostramos eso a Dios. Le voy a decir algo. Ahora en la actualidad, el mundo, el que no conoce a Cristo Jesús, cree más en que nosotros somos verdaderos cristianos a través, hermano, de las obras que nosotros hacemos, que lo que nosotros podamos hablar.
Porque hoy todo el mundo habla de Dios y habla bonito, hermanos, y uno se queda hasta convencido y asombrado, hermanos. Pero en el testimonio, en su caminar delante de Dios, hermano, están demostrando todo lo contrario, que confían en Dios. No confían en Dios. ¿Por qué? Porque su manera de vivir no va acorde a la confianza en Dios. Confianza en Dios no es solamente, ahí sí yo confío en Dios. Confianza en Dios es de que yo vivo para Dios, yo le sirvo a Dios, yo camino en Dios. Él es mi confianza, estoy protegido en Él. ¿Por qué? Porque yo estoy en Él. Esa es la verdadera confianza, hermano, que nos habla acá la palabra del Señor, hermanos. Cuando vamos a Daniel 1:8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida. Cuando dice que propuso en su corazón, es que él fue prudente. Él escogió lo mejor, hermanos. Él escogió agradar a Dios. Vea, todos estos personajes que estamos viendo acá, hermanos, que ellos mostraron que confiaron en Dios, hermanos, y Dios les recompensó, Dios les dio de su bendición, hermano, pero ellos también caminaron en su vida delante de Dios. El cristianismo, hermano, no es solamente decir yo creo en Cristo, no. Ser cristiano, hermanos, es caminar en los pasos de Cristo Jesús. Es por eso que ahora el evangelio que se está viendo ahora en este tiempo, hermano, es un evangelio, hermano, adulterado, hermanos. Que no se sabe si la persona ya está convertida o no está convertida, porque lo confunden a uno, porque ellos hablan muy bonito de Dios. Pero en su caminar, hermanos, sus pasos diarios muestran todo lo contrario de alguien que en verdad confía en Dios. Por eso no seamos de esos cristianos a medias, hermano, de esos cristianos tibios que todavía no han dejado el mundo. No, seamos firmes. Si prometimos servirle al Señor, tengamos palabra, seamos rectos y sirvámosle al Señor, porque es lo mejor. No juguemos, hermano. Si cometemos un error, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en el error? No, nos levantamos y seguimos hacia adelante, porque no nos vamos a detener, hermanos. Amén. Bueno, ahí termina el verso 5, hermanos. No hemos corrido en esta hora, hermano. Nos hemos detenido y hemos meditado, hermano, en estas palabras. Vea la riqueza de la palabra del Señor en cada versículo, hermanos. Amén. Vamos a ver el verso 6 ahora. Tiene ahí Proverbios 3, el verso 6. La primera parte, hermanos. La recompensa de poner a Dios en nuestro camino. Versículo 6, la primera parte dice: reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuándo vamos a reconocer a Dios? Cuando estamos ya en los últimos días de nuestra vida. Cuando estamos en una camilla en el hospital. Cuando estamos allá en la cárcel porque hicimos algo malo. O porque estamos metidos en un gran problema por nuestras malas decisiones. Entonces ahí vamos a reconocer a Dios en nuestra vida. O sea, nunca es tarde para reconocer a Dios. Todo el que reconoce a Dios, no importando la situación que esté pasando, pues Dios se agrada de eso. Pero acá la palabra nos está diciendo de que lo debemos reconocer en nuestro presente, en todo momento, en todo instante. ¿Cuándo tenemos que reconocer a Dios en nuestra vida? No solamente cuando nos vaya mal, sino también cuando nos va bien. En cada día de nuestra vida tenemos que reconocer a Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Cuando estamos en la escuela tenemos que reconocer quién es Dios y qué es lo que Él está haciendo en nuestra vida y qué cambio nosotros estamos mostrando a los que nos rodean. Igual cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos con nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestras esposas, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros vecinos, hermanos. Reconocer a Dios es ponerlo delante de nosotros y que Él nos represente a nosotros, hermanos. Que las personas digan, no, Él es cristiano, Él es cristiana porque no miente, no roba, no calumnia, ama a su hermano. Nunca se escucha que anda hablando mal de su prójimo o que tiene odio y rencor en contra de su vecino o de su prójimo o independientemente quién sea. Entonces ahí donde nosotros, hermano, reconocemos a Dios y Dios empieza a representarnos, hermano. Representamos a Dios en nuestra vida. Él es el que va delante de nosotros, hermanos.
Reconócelo en todos tus caminos, dice. Ahora escucha esto. Debemos estar atentos a buscar lo que Él espera de nosotros. Debemos estar atentos a buscar lo que Dios espera de nosotros. Cuando decimos reconocemos a Dios, hermanos, es porque tenemos que estar dispuestos a estar haciendo a lo que Dios le agrada. O sea, nadie puede decir, yo reconozco a Dios en mi vida, que Él me bendice, Él me ayuda, pero no está obrando, no está trabajando en la obra del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. De dejar todo atrás por el Señor. O sea, negarnos a nosotros mismos. Estar obrando en la palabra, estar trabajando en la palabra de Dios, estar sirviéndole al Señor. Dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que os hallaren haciendo así. ¿Y qué es eso de haciendo así? Consagrándose al Señor, santificándose al Señor, consagrándose, perseverando en la casa del Señor, y cada día amando más a su prójimo, anhelando cada día más agradar a Dios con su vida, con sus actos, con sus comportamientos, con su forma de vivir. Esos son los hijos, las hijas de Dios, que dice la palabra que son bienaventurados, porque cuando el Señor venga los va a hallar ocupados en su obra, hermanos. Pero y el que no, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que espera entonces Dios de nosotros? Que estemos obrando en Él. ¿Qué es reconocer, hermanos? Reconocer es aceptar la veracidad de algo o alguien en todos sus aspectos. Reconocer o aceptar en todos los aspectos, hermano. Eso es, hermano, reconocer a alguien. Vamos a ver un ejemplo acá. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aclaremos este versículo. Job aquí había pasado todas sus penas, todas sus tribulaciones. Y ahora, ¿qué es lo que está diciendo él? Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero resulta que antes de que le viniera la calamidad a Job, Job era un hombre recto delante de Dios, no había otro como él. Y después que pasó la prueba, dice, ahora mis ojos te ven, ahora te reconozco aún más de lo que tú eres en mi vida. En todo el proceso de Job perdió sus propiedades, perdió su familia, perdió su esposa, perdió su salud, hermano. Llegó a una condición deplorable a lo más profundo. Pero él nunca dejó de confiar en Dios. ¿Se da cuenta? Confiar en Dios no es solamente decir yo confío en Dios porque me dio un carro, me dio una casa y me dio un buen trabajo. Confiar en Dios significa estar con Él en las buenas y en las malas, hermanos. Eso es confiar en Dios. Que Dios diga de nosotros, no importa cómo le vaya a él o cómo le vaya a ella, es fiel y permanece. Mira, hermano, eso es lo más grande que Dios puede hablar de nosotros, hermanos. Y esa es la mayor oposición que nuestro adversario, el diablo, puede tener, hermanos. El diablo se va a rascar la cabeza y va a decir, le mando pruebas, busca de Dios. Dios lo bendice, busca de Dios. En todo tiempo busca de Dios. En la mañana, en la tarde, todo tiempo busca de Dios. En el invierno, en el verano, busca de Dios. El diablo ya no puede hacer nada. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él va a huir de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? Cuando confiamos en Dios, en los momentos buenos y en los momentos malos, ahí resistimos al diablo y Él tiene que huir, hermanos. Pero cuando vienen los momentos malos, dicen, ay, que Dios no me quiere, Dios no me escucha, y empezamos a echarle la culpa a medio mundo, a los hermanos, a los líderes, al pastor, a todo el mundo le echamos la culpa, hermano. Cuando nadie tiene la culpa, hermanos. Situaciones así vamos a pasar todos, vamos a pasar situaciones buenas, malas en esta vida, hermanos. Pero que todo esto nos ayude para confiar en Dios, mantenernos en Dios, hermanos. Imagínense que buscáramos a Dios solamente cuando todo nos va bien.
y cuando nos viene mal, no buscáramos de Dios. Entonces las iglesias estuvieran cerradas por temporadas, hermano. Tal vez los veranos las iglesias se cerraran, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene que ir a la playa, tiene que ir allá a la piscina, al campo, disfrutar el tiempo de calor. Y cuando viene el invierno, que no hay nada, pues a buscar de Dios, que se abran las iglesias. Imagínate, ¿qué clase de cristianos vamos a hacer así, hermanos? No, el que en verdad confía en Dios, hermano, está en todo tiempo en Dios. Ese es el que en verdad confía en Dios. Por eso debemos analizar cuando digamos, yo confío en Dios. Es porque le estamos sirviendo, no importa lo que venga, le estamos sirviendo a Dios, hermanos. Lo mismo pasó, hermano, con Saulo de Tarso, allá en Hechos 9:6. Dice que él andaba persiguiendo a los cristianos para ponerlos en la cárcel y matarlos, hermano. Y en el camino a Damasco dice que se le apareció el Señor Jesús y él cayó del caballo, hermano. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál es la respuesta acá de Saulo? Dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí él reconoció quién era el Señor Jesús. Y se arrepintió y cambió el camino que llevaba. Y ahora le dice al Señor, no, ¿qué quieres que yo haga? Yo te reconozco ahora que tú eres el Señor de los cristianos y ahora yo te voy a servir a ti. Mire, hermano, reconocer al Señor no es solamente decirlo, ¿verdad? Sí, yo lo reconozco como mi Salvador, está bien. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, hermanos, amén. Sino cuando nosotros reconocemos y decidimos cambiar para vivir y servir al Señor, hermanos, amén. Y después le dice el Señor, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Instrucciones. Dios nos ha dado instrucciones a nosotros, hermanos, la iglesia del Señor. Los hijos y hijas de Dios, las instrucciones, ¿dónde están? En la palabra de Dios, hermano, para que ella, nosotros nos guiemos para hacer lo que a Dios le agrada, hermanos, amén. Y lo que no le agrada a Dios, pues rechazarlo, hermanos. Como les decía hace un momento, tenemos que aprender a tomar nuestras propias decisiones, hermanos, amén. Porque si nosotros no lo hacemos, hermanos, otros lo van a tomar por nosotros. Y vamos a terminar, hermano, mal, hermanos. Ahora la segunda parte del versículo 6. ¿Qué nos dice? Y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Amén. Mire, es un proceso la vida cristiana, hermanos. ¿A cuánto Dios nos ha enderezado? Nos está enderezando y tiene que seguirnos enderezando, hermanos, nuestros caminos, nuestras veredas. Pero ¿cuál es la única forma en que Dios puede enderezar nuestros caminos, hermanos, nuestras veredas? Es cuando nosotros ya nos ponemos en el camino de Él. Porque Él no va a enderezar nuestros pasos si nosotros no se lo permitimos, hermanos. Muchos dicen, ay, es que cuando yo tenga el deseo de cambiar, entonces yo voy a mirar al Señor. Mire, Dios nos va a cambiar, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios nos va a cambiar a nosotros cuando ya estemos en su camino, hermano. Antes Dios no nos va a cambiar. No, eso es mentira. Eso es mentira. Hasta que estemos en los caminos del Señor, entonces Él va a poder enderezarnos, hermanos. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Nos dice acá la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, todo lo que está en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, viene por inspiración divina de parte de Dios. Por eso que tiene poder, hermanos. Y dice, y es útil para enseñar, para redarguir, hermano. ¿Qué es redarguir, hermanos? Nos hace ver lo malo en lo que estamos. Y nosotros decidimos cambiar eso por buscar lo bueno. Eso es lo que nos hace la palabra de Dios. Nos hace recapacitar, hermano, qué es lo que estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo no está agradando al Señor. Por eso la palabra nos redarguye para nosotros abrir los ojos y decir, no, yo tengo que buscar al Señor. Y dice, para corregir, hermano, para enderezar nuestros pasos. Nos corrige, hermano. La palabra de Dios nos dice, esto y esto está malo. Eso es una corrección para nuestra vida, hermanos. ¿Y qué es una corrección? Una corrección es algo que nos va a ayudar para que no nos vaya mal. El padre corrige a sus niños cuando están pequeños
porque sabe que si no los corrige, el día de mañana van a sufrir. Entonces por eso la palabra de Dios nos corrige a nosotros, para que nosotros no suframos el día de mañana. Entonces si nosotros seguimos esta instrucción, va a enderezar nuestros pasos la palabra de Dios. Y dice, y para instruirnos en justicia, o sea, para moldearnos, hermano, para discipularnos cada día más y más en la palabra de Dios. Amén. Vimos ya el capítulo 5, perdón, el verso 5 y el verso 6 de Proverbios. Amén. La palabra de Dios es bien linda para poder estudiar y analizarla, hermanos. Amén. Ahora, para terminar, yo quiero decirle algo. Dios nos ha llamado, hermanos, a caminar en su camino. Y quiero hacerle esta afirmación. Yo soy cristiano evangélico. Me represento como cristiano evangélico. No porque así se llaman todos los que van a la iglesia donde yo voy, o porque así se llamaban los que iban a la iglesia donde iban mis papás, no. Por convicción propia, yo le digo, yo soy cristiano evangélico. Cristiano porque creo en Cristo Jesús, y evangélico porque creo en los evangelios, en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Y esa es mi base, ese es mi fundamento de mi vida cristiana. El Señor dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Le voy a decir algo, no tengo necesidad de andar buscando otras religiones, porque la verdad está aquí en la palabra de Dios. Y esta palabra es la que me guía cada día para yo poder ser lo que soy ahora y poder confiar en Dios. Y yo sé que no puedo confiar en Dios si yo no le sirvo a Dios. Yo mismo me estoy engañando. Si no sirvo a Dios, yo no puedo confiar en Dios. Entonces yo no me puedo engañar, tengo que vivir en eso. Hermano y hermana, usted también tenga esa convicción de lo que usted es ahora. Pero ¿sabe algo? El consejo que yo voy a dar en esta hora, empiece a leer la palabra de Dios. Porque si usted no lee la palabra de Dios, fácilmente lo van a engañar, la van a engañar a usted, fácilmente. Primero, la van a engañar. Segundo, no va a crecer espiritualmente. Tercero, su confianza nunca va a ser lo suficientemente fuerte delante de Dios si usted no conoce la Escritura. Yo sé que al ver la Biblia y ver tanta hoja, eso lo asusta a uno, hermano, para decir, ¿cuándo yo voy a leer la palabra de Dios? Tampoco diga, esta semana tengo que leerme Génesis. No, empieza en Génesis, empieza a leer, hermano, poquito a poquito, empiece a leer, y como usted vaya leyendo, el Espíritu Santo le va a ir a usted revelando, hermano, ese poder que hay en la Escritura. ¿Y por qué le digo que tiene que leer la palabra de Dios? Como cristiano y cristiana que usted es, le voy a decir algo, no le voy a decir cuando pueda leerla, se lo voy a decir con todo amor y exhortación en este momento. Lea la palabra de Dios si quiere ser un buen hijo, una buena hija de Dios, un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Lea la palabra de Dios para que no sea engañado o engañada, porque se van a levantar muchos falsos maestros en el tiempo que estamos. Yo le voy a decir algo, yo no le voy a enseñar nada a usted que no esté aquí en la Escritura. Yo no le voy a enseñar nada que no venga de la palabra de Dios. Pero aún así yo le voy a decir algo. No confíe en mí al 100%. Vaya a la Escritura, compruebe todo lo que yo le estoy diciendo a usted. Para que usted verifique y usted diga, no, el hermano está en lo correcto, porque está en la Escritura lo que está hablando. Y si en un momento yo pues no hablo algo de lo que está en la Escritura, usted corríjame a mí y dígame, hermano, hable lo que está en la palabra de Dios. Aquí no queremos escuchar cuentos, no. Entonces cuando yo le enseño la palabra, o usted escucha la palabra de Dios de nuestro pastor o de otro hermano, usted va a la palabra de Dios y verifica que si estamos hablando lo que está en la Escritura, porque eso nos va a llevar a ser verdaderos hijos de Dios y a poder tener una confianza verdadera y plena en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo abarcamos 2 versículos, hermano. En la próxima oportunidad seguiremos con nosotros 2 versículos, hermanos.
de Proverbios 3. Quiero hacer una oración en este momento, hermanos. En primer lugar, si alguien desea aceptar a Cristo, si alguien desea confiar plenamente en Cristo, para que le entregue su vida al Señor, yo voy a hacer una oración, la puedes repetir conmigo y después voy a estar orando. Si alguno tiene alguna necesidad en su casa, hermanos, tal vez falta de trabajo, tal vez está pasando algún dolor o alguna enfermedad, solo levante la mano ahí donde está usted y confíe con todo su corazón en el Señor, que el Espíritu Santo está ahí para poder hacer la obra. Así que, bueno, si alguien va a aceptar a Cristo, repita conmigo esta oración. Señor, en tu nombre vengo en este momento, te pido perdón por mis pecados, quiero confiar en ti, quiero crecer en ti, quiero caminar en tus caminos, límpiame de todo pecado, hazme tu hijo, hazme tu hija y ayúdame a serte fiel. Quiero ser un verdadero hijo, una verdadera hija. No quiero, Padre mío, caminar a medias, con una tibieza. Quiero pararme firme en ti y confiar, como dice tu palabra, para poder sentir esos ríos de agua viva sobre todo mi ser, sabiendo de que ahora yo te represento a ti, Padre, y que tú estás en mí, y lo que yo voy a demostrar ahora va a ser tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Padre, ahora oro por cada una de las necesidades, Padre mío, de tu iglesia, o de cada amigo, Padre Santo. Si tiene necesidad, Padre mío, quizás de un trabajo, provéele, Padre mío, en el nombre de Jesús. Si alguien está pasando un momento de dolor, Padre mío, de pérdida, enfermedad, Padre Santo, Padre mío, sana, liberta, consuela, Padre, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Padre mío. Para ti no hay nada imposible, Padre. Mira esas manos levantadas, Padre, que las han levantado con fe en este momento, creyendo de que tú tienes poder para orar, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos en esta hora. Gracias, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.